Los enigmas ocultos que se encuentran a través de líneas de los textos bíblicos desvelan el punto culminante de la narración de la escalera de Jacob a lo largo de las eras. Esta historia ha cautivado y fascinado a la humanidad, superando las páginas sagradas. La revelación, escalera de Jacob, ha adquirido vida propia, trascendiendo los límites de las escrituras y convirtiéndose en el título de películas, libros, flores e incluso ha dado nombre a dispositivos. Pero, en último recurso, ¿cuál es el secreto de origen secreto de esta enigmática expresión? Este misterio se revela en el libro de Génesis, capítulo 2, donde se da la aparición de la insondable escalera de Jacob. Esta narrativa, Jacob, predestinado a convertirse en el caudillo de Israel, se halla en una huida desesperada de su hermano gemelo Esau. En Génesis 25, se desvela que Jacob engatusó con destreza a Esau, logrando que éste cambiara su derecho de primogenitura, una herencia de valor incalculable, ya que fue un plato de sopa, un precio que aparenta ser demasiado bajo para una recompensa tan significativa. No obstante, las artimañas de Jacob no concluyen ahí. En Génesis 27, se atreve a llevar su estrategia a un nivel superior, asumiendo la identidad de su hermano Esau para engañar a su propio padre, un anciano casi ciego. A través de este astuto plan, busca obtener la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que viene a continuación es un intrincado conjunto de desilusiones que alcanzan a Jacob asumiendo no solo los favores físicos, sino también los favores espirituales de su linaje. Un destino entrelazado por el enigma y la sagacidad, el hurto de la bendición y el derecho de primogenitura a su hermano mayor, Esau. Las repercusiones de este acto resuenan a lo largo del tiempo, envolviendo a Jacob en una trama más allá de lo evidente, instándonos a explorar los rincones más profundos de la naturaleza humana. ¿Qué revelaciones puede ofrecer este relato ancestral acerca de nuestras propias decisiones y encrucijadas? ¿Qué tesoros enigmáticos se hallan entre las líneas de esta crónica? Las respuestas descansan en el núcleo de las escrituras, aguardando ser desentrañadas por aquellos que se aventuran a sumergirse en la grandeza de sus expresiones. Por este motivo, la declaración divina en Génesis 27, versículo 41, afirma, en consecuencia, Esau aborreció a Jacob por la bendición con la cual su progenitor lo había agraciado. Esau expresó su enojo de manera sincera al manifestar esto, al percatarse de ello, su progenitora, Rebeca, envió a Jacob a buscar refugio con su consanguíneo Labán. Jacob anticipaba hallar una compañera y establecer una existencia novedosa allí, a resguardo de la furia de su consanguíneo, con la aprobación de su progenitor en Génesis 28, versículo 5 a 6. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esau. Y vio Esau como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Pero entonces, la historia toma un giro grandioso. En Génesis 28, versículos 11 a 22, leemos, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, a la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Constituye el inicial encuentro místico de Jacob con la divinidad, equiparable al episodio de Abraham en Génesis 15. Es relevante resaltar que Jacob se encuentra prácticamente en la misma etapa de la vida que tenía Abraham cuando le fue indicado por Dios abandonar su morada y emprender un viaje hacia una tierra desconocida. La estructura levantada en el suelo se describe de manera más precisa como una pendiente o escalera análoga a un montículo erigido en contra de la ciudad fortificada. Jacob no solo fue receptor de una visión divina, sino que también recibió un mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje ratificó la promesa que había sido formulada a Abraham e Isaac, sus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y a través de él, todas las personas del mundo serán agraciadas.
Este instante marcó la primera ocasión en que Jacob percibió la promesa de Dios no como una novedad informativa, sino como una realidad. Cuando percibió que era la promesa divina, al despertar de su sueño, Jacob comprendió exactamente lo sucedido. Concluyó, sin duda alguna, que el Señor estaba en ese lugar, y yo ignoraba completamente este sitio. Aunque el entorno no había cambiado, continuaba siendo el desierto, con tan solo una roca como soporte para su cabeza. Sin embargo, en ese lugar, Dios se manifestó ante Jacob en su quebranto y fatiga, ya que era necesario que Jacob alcanzara el límite de sí mismo antes de depender completamente de Dios. Es sabido que Jacob experimentó un nuevo encuentro con Dios, impulsado por el temor, no hacia Esaú, sino hacia el único y verdadero Dios. El temor supremo desplazó un temor menor, ya que el poder de Dios prevaleció sobre el poder de Esaú. Aunque Jacob había descansado en un sitio específico, al ver a Dios, despertó y otorgó al lugar el nombre sagrado de Betel. Lo que antes era un rincón sombrío se transformó en un espacio sacro. Nada cambió en la situación de Jacob, la única transformación fue la nueva percepción de Dios por parte de Jacob, y eso lo cambió todo. La ciudad que se hallaba inmersa en la oscuridad se convirtió en Betel, que denota la morada de Dios. Jacob derramó óleo sobre la roca áspera que fungía como almohada, convirtiéndola en la piedra fundamental de un altar dedicado a Dios. Santificó este rincón oscuro, reconociendo de manera imperceptible lo sobrenatural presente allí. Incluso en un entorno natural hostil, aunque Jacob pudo haber alcanzado el mayor logro al reclamar la línea de herencia familiar, Dios quería que entendiera que, a pesar de ser el heredero elegido para cumplir las promesas a Abraham, multiplicando sus descendientes en una gran nación, el control estaba en manos de Dios, no de Jacob. El plan se desarrollaría conforme a la voluntad divina, y llevaría tiempo antes de que Jacob comprendiera plenamente esta verdad. Este constituye el instante visual que Jacob presenció durante su sueño, pero ¿qué significado alberga en su encuentro con Natanael? El Señor Jesús realiza una alusión aparente a este suceso cuando Natanael lo conoce. Felipe experimentó un gozo renovado y, ansioso por compartirlo, optó por entablar una conversación con Natanael. Le comunicó que había hallado al Mesías anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael albergaba dudas, ya que Nazaret era una ciudad menos destacada de Galilea y le parecía inconcebible que el Mesías residiera en un lugar tan modesto. Su mente se veía abrumada por esta interrogante, y decidió expresarla. En lugar de discutir o argumentar, Felipe sintió que la mejor manera de abordar las objeciones era presentar directamente a las personas al Señor. Jesús en Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Cuando Jesús comenzaba una afirmación con las expresiones, en verdad, estaba a punto de comunicar algo de gran importancia. En este momento, le ofreció a Natanael una visión del futuro, cuando regresaría para gobernar sobre toda la tierra. En ese momento, el mundo reconocerá que el hijo del carpintero, quien vivió y fue menospreciado en Nazaret, es verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. En ese día, los cielos se abrirán y la gracia divina reposará sobre el monarca mientras gobierna desde Jerusalén, la capital. Natanael, seguramente, reflexionaba sobre la narrativa de la escalera de Jacob, con sus ángeles ascendiendo y descendiendo. Esta escalera sirve como una representación del propio Señor Jesucristo, el único acceso al cielo. Los ángeles de Dios ascenderán y descenderán sobre el Hijo del Hombre. Jesús le indicó a Natanael que solo había experimentado pequeñas muestras de su mesianismo, en el reinado futuro de Cristo, verá al Señor Jesús revelándose plenamente como el ungido de Dios. La escalera ilustra la relación entre Dios y el ser humano, demostrando que el Creador del universo busca una conexión cercana con su creación, especialmente con la humanidad. Él inicia esta conexión, discusión y amistad. Así como la escalera de Jacob simboliza la conexión entre Dios y el ser humano, Jesucristo es la conexión espiritual, el mediador y la escalera para superar la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por eso, Él actúa como mediador de la nueva alianza, permitiendo que, mediante su muerte, haya redención de las transgresiones que existían bajo la primera alianza. Así, los llamados pueden recibir la promesa de una herencia eterna, Hebreos 9:15. Jesucristo inaugura una nueva alianza espiritual disponible para todos, cambiando nuestros pecados por su justicia, permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la íntima relación que Él tenía en mente desde el principio. La afirmación de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios incluso fue declarada por un soldado romano en la cruz. Como cristianos, interpretamos este sueño de Jacob como altamente simbólico, representando al mediador Jesucristo, quien vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para que pudiéramos reconectar la relación con Dios que se rompió debido al pecado. Romanos 5:1-2.
Por lo tanto, al haber sido justificados, es decir, declarados inocentes ante Dios y liberados del pecado por la fe, comprendemos que tenemos paz con Dios y disfrutamos de la alegría de la reconciliación con Él mediante nuestro Señor Jesucristo. El Mesías nos proporciona acceso a través de la fe a este estado notorio de gracia, en el cual permanecemos firmes, seguros y protegidos. Nos regocijamos en nuestra esperanza y en la confiada certeza de experimentar y disfrutar de la gloria de nuestro gran Dios, la manifestación de la supremacía, de acuerdo con las Escrituras divinas, se manifiesta en Jesús, nuestro paradigma. La estructura de Jacob, proveniente de la descendencia de Jacob mediante los designios divinos, nos redimió con el propósito de que pudiéramos habitar en el firmamento por toda la eternidad. La respuesta de Jacob ante esta visión insinúa que en ese instante pudo haberse convertido en un auténtico creyente. El sueño de Jacob enfatiza la gracia inicial de Dios, no por su justicia, sino debido a la convocatoria de Dios y la lealtad de Abraham. Jacob representó la tercera generación en recibir las promesas de la alianza abrahámica. Dado que Jacob posiblemente nunca había escuchado la voz de Dios antes, el Señor se identificó a través de Abraham e Isaac. La estructura, de hecho, se asemeja más a una escalera mecánica en movimiento, con una escalera ascendiendo y otra descendiendo, y ángeles. Al despertar, Jacob prometió a Dios el diezmo de todas sus posesiones. Cuando observamos a los personajes del Génesis, podemos encontrar similitudes con Jesús. Regresemos al momento en que Abraham recibió instrucciones para ofrecer a Isaac como sacrificio, siendo guiado hacia una montaña específica conocida como Moría. Años después, esta misma montaña sería reconocida como el Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. En medio del castigo, Adán y Eva recibieron una promesa en Génesis 3. Dios declaró a la serpiente que la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza, mientras la serpiente heriría el talón de dicha descendencia. Un talón herido no es fatal, pero una cabeza aplastada sí lo es. Esta constituye la primera promesa de que, eventualmente, Dios derrotaría a Satanás de manera concluyente. Ahora sabemos que aquel que ató al hombre fuerte y anuló su victoria final vendrá a través de Cristo, la simiente de la mujer. En la Biblia, Dios a menudo se comunicaba con las personas mediante sueños, ofreciendo información vital y guiándolas en las acciones que había planificado para ellas. En la actualidad, nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene numerosas historias como la de Jacob, así como principios específicos y nítidos por los cuales desea que vivamos.